Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Adrián Padrón y le vengo a explicar un poco sobre el origen y la fundación de Roma. El origen y la fundación de Roma van muy ligados con la guerra de Troya, ya que el héroe Eneas se marcha en la península itálica, específicamente en la región de Lacio, luego de perder la guerra. Eneas se casa con Lavinia, hija del rey latino. Su hijo Ascanio funda la ciudad Alba Longa, que tiempo después se convertiría en la capital de Lacio. Munitor y Amulio, ambos hijos de Ascanio, toman el trono de Lacio. Después surgieron problemas entre los hermanos, así fue como Amulio derrocó a su hermano Munitor. Este también asesinó a todos sus hijos varones, con la excepción de su única hija hembra, Rea Silva. A esta la convirtió en sacerdotisa del templo para evitar que tuviera descendientes y así optaran al trono. Sin embargo, según la leyenda, el dios Marte se enamora de Rea Silva dejándola encinta. Esta tiene unos gemelos llamados Rómulo y Remo, a lo que Amulio ordena tirar en una canasta al río Tíber para que se ahogaran y murieran. Estos llegan a la orilla y son rescatados por una loba llamada Luperca. Por eso, la loba es el símbolo de Roma. Los gemelos fueron rescatados por un pastor llamado Fausto y su esposa llamada Acca Larentia. Estos crecen y deciden contarles la verdad sobre cómo fue su origen, cómo los rescataron. Un día, un ladrón quería robar las ovejas de su padre adoptivo Fausto. Uno de estos gemelos termina asesinando a ese ladrón. En ese tiempo aplicaban la ley de ojo por ojo, diente por diente. Todo el que, si tú matabas a una persona, te tenía que matar a ti. Este gemelo fue llevado al rey para que se cumpliera esa ley. Mientras tanto, ese gemelo estuvo preso y es donde se consigue con Munitor, sin saber que era su abuelo. Munitor le pregunta que qué hacía allí, él le cuenta su historia, que lo rescataron de una loba en el río Tíber y todo eso. Munitor, viendo las coincidencias con su hija Alba Longa, los gemelos, el río Tíber, Amulio, le dice que él es su abuelo. Mientras su padre adoptivo, su padre Fausto, estaba afuera hablando con el rey explicándole los motivos por los cuales mataron a ese hombre. Dejan libre al gemelo, este se reúne con su otro gemelo, le cuenta la historia, que son nietos de Munitor, que lo derrocó su tío Amulio. Estos regresan a Alba Longa y matan a su tío Amulio, regresándole el poder a su abuelo Munitor. Munitor, en agradecimiento a los gemelos, les regala unas tierras para que ellos funden su propio reino. La tierra eran las 7 colinas alrededor del río Tíber, donde fueron rescatados para fundar su propio reino. Como eran gemelos, no sabían quién era el mayor y quién era el menor. Decidieron invocar a los dioses y se fueron a las colinas en el amanecer. Rómulo se fue a una colina, Remo se fue a otra colina. Y hicieron una apuesta: quien contara mayor cantidad de aves iba a ser el rey. Rómulo contó 12 y Remo solo contó 6. Así fue como Rómulo se convirtió en el primer rey, ganando la apuesta. Lo primero que hizo Rómulo fue una cerca para diferenciar su reino de los demás reinos, diciendo que quien se atreviese a violentar su cerca o cruzarla, lo iban a matar. Remo, como estaba molesto por perder la apuesta, comenzó a saltar la cerca de un lado a otro, en forma de que no le importaba lo que había dicho su hermano, no le importaba la ley que había puesto su hermano. Rómulo, para hacer cumplir su ley, para que todas las personas la cumplieran, mató a su hermano. Rómulo, después que mata a su hermano, se siente muy mal por la muerte y por eso es que nombra a su reino, lo nombra Roma, en honor a su hermano Remo. Esto fue en el año 753 a.C., el día 21 de abril, fecha en la que se celebra la fundación de Roma. En ese tiempo Roma estaba poblada por 3 grandes tribus: los latinos, los sabinos y los etruscos. La fundación de Roma fue el tercer periodo de la civilización romana y vivía en una forma política que era la monarquía entre los años 753 a.C. y 509 a.C., hasta que surgió una revolución derrocando o expulsando a su último rey, Tarquinio el Soberbio, y con la creación del Senado permanente. Con esto, Roma transforma su forma de política a una república. Durante la República, su principal competidora fue la ciudad de Cartago, con las guerras púnicas que obligaron a salir a Roma de sus fronteras naturales, de la península itálica, y así adquirir poco a poco nuevos dominios, nuevos territorios que tenían que ir administrando, como Sicilia, Cógeda, Hispania, Sardenia. Fue en ese momento cuando las siglas SPQR o Senato Populesco Romano se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con los dominios del Mediterráneo.
expandiendo su dominio, y así se hacía más difícil para un senado incapaz de moverse de la capital poder dominarlo. Así fue como surgieron personajes como el del general Julio César, no solo conquistando la Galia, sino también desafiando la autoridad del senado. Tras la guerra civil que le enfrentó a Pompeyo y al Senado en el año 48 a.C., en los campos griegos de Farsalia, Pompeyo huye a Egipto, donde es asesinado por el rey Ptolomeo. César destruye al rey y lo sustituye por su hermana Cleopatra, obteniendo así el título de dictador perpetuo, lo que no agradó mucho al Senado. En el año 44 a.C., Julio César es asesinado por su protegido Marco Julio Bruto durante los Idus de marzo, que posteriormente se uniría a Marco Antonio y a Cayo Octavio para formar el segundo triunvirato. En el año 31 a.C., Marco Antonio cae derrotado por Cayo Octavio, hijo adoptivo de Julio César, quien posteriormente en el año 27 a.C. Sería proclamado como emperador romano, y así obteniendo por parte del Senado el título de Emperador César Augusto. En el año 14 después de Cristo, Tiberio sustituye a Augusto. Tiberio era hijo de Livia, cuarta esposa de César Augusto. Se dice que Tiberio era un gran militar, que llegó a odiar a Roma y al Senado. Por eso que él escoge a su propio sucesor, llamado Calígula, hijo de su sobrino Germánico. Sin embargo, Calígula fue bien recibido por el pueblo romano, pero al poco tiempo sufre una enfermedad mental que anda esquizofrénico, hasta que en enero del año 41 después de Cristo es asesinado por su propia guardia pretorial y el pueblo, que ya estaba cansado de su conducta desequilibrada por su enfermedad. A pesar que el Senado quería regresar a la República, ya que el imperio había demostrado que no era sano para los ciudadanos romanos, la guardia pretorial impone a Claudio, tío de Calígula. Claudio fue un buen administrador, expandió a Roma, llegando a fundar colonias en Britania, fortaleció la riqueza, creó nuevas leyes y también concedió la ciudadanía a grupos que eran excluidos. Con la muerte de Claudio en el año 54 lo sucede Nerón, hijo de Agripina la Menor y nieta de Augusto. Nerón es recordado por el famoso incendio de Roma, pero luego se comprobó que no había sido culpable. El desgobierno de Nerón provocó una rebelión en el pueblo romano, que terminó con la muerte de Nerón. Así termina la dinastía Julia Claudia, imponiendo a la Gabia como nuevo emperador. Luego de un periodo llamado la paz romana durante el siglo I y el siglo II, las instituciones entran en un deterioro que se les hacía imposible poder gobernar a Roma. Tanto así que en los años 238 y 285 pasaron 19 emperadores. Principalmente no pudieron gobernar a Roma por su mala relación con el Senado, sumándole las invasiones bárbaras y las guerras civiles. Tras estas consecuencias, el imperio en el siglo IV se divide. Tras la muerte de su emperador Teodosio I el Grande, se divide en dos regiones, Occidente y Oriente. Occidente con su capital en Roma y Oriente con su capital en Constantinopla. Los dos hijos de Teodosio I el Grande pasan a ser emperadores, Honorio de Occidente y Arcadio de Oriente. Con un ejército disminuido y desmoralizado, incapaz de contener los saqueos de las tribus bárbaras que penetraban en el imperio, en el año 466 un jefe bávaro llamado Odoacro destituyó a Rómulo Agustín, un joven de apenas 14 años, quien fue el último emperador romano de Occidente. Sin embargo, el Imperio de Oriente logró seguir varios siglos bajo el nombre de Imperio Bizantino, en el idioma griego, hasta que en 1453, con la caída de Constantinopla, actual Estambul, cae bajo el poder de los turcos, dando comienzo a lo que se conoce como Imperio Otomano, y así comienza la Edad Moderna. Sin embargo, el legado del Imperio Romano fue tan grande que en varios intentos trataron de reunificar las tierras, como lo intentaron hacer Justiniano y Carlos Magno, pero no pudieron reunificar todas las tierras del Mediterráneo como en los tiempos gloriosos del Imperio Romano. En Roma existieron tres clases sociales: los patricios, quienes eran los pater familias, las familias fundadoras de Roma, poseían privilegios y poder político, era la clase social más alta de esa sociedad. También existieron los clientes, que era la clase media e intermedia. Los clientes estaban adscritos a las familias principales de Roma, mas no se consideraban integrantes de ellas. En su mayoría eran libertos o extranjeros de pocos recursos que llegaban a Roma a poder trabajar. Por último estaba la clase inferior, quien estaba conformada por los plebeyos. Estos en su mayoría eran artesanos, campesinos, tenían vetado
el acceso al culto, al Senado y a la magistratura.